Después de la independencia, el sistema jurídico mexicano estaba constituido por una mezcla de normas. Las de carácter federal y central, resultado de los ajustes que se iban dando para conformar a la nueva nación. Las de carácter consuetudinario, resultado del diario acontecer de la sociedad. Y aún entonces sobrevivían los derechos castellano e indiano, fundamentalmente compuestos a su vez por disposiciones de diverso origen. A. Normas dictadas en la metrópoli válidas para España y América. B. Normas dictadas en España válidas para las Indias. Y C. Normas dictadas por las autoridades locales en América. En este contexto, a fin de sistematizar y darle coherencia al marco jurídico, se iniciaron los primeros esfuerzos codificadores en materia civil, para lo cual se siguió el modelo del Código Civil francés. Después de la independencia, los documentos legislativos que se originaron fueron políticos, ya que lo más urgente en ese momento era consolidar la estructura y funcionamiento del Estado mexicano, de manera que la regulación específica de las materias jurídicas no era la prioridad. Sin embargo, la inestable situación política de casi todo el siglo XIX aumentó la confusión. Prácticamente nadie sabía con certeza cuál era el derecho aplicable, por lo que la doctrina asumió un papel importante en la definición de la prelación de los ordenamientos. De esta forma, la necesidad de iniciar un proceso codificador se hizo presente. El 22 de enero de 1822, la soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano, con la intención de preparar los trabajos para auxilio de las labores del Congreso, nombró las comisiones encargadas de la formación de los códigos civil, criminal, de comercio, de minería, de agricultura, de artes y militar. Sin embargo, no llegaron a presentar los trabajos que les fueron encomendados. Después de 1824, ante la instauración de la Primera República Federal, evidentemente la idea del federalismo privaba en el constituyente, lo que tuvo como consecuencia que el Congreso General careciera de facultades para emitir códigos que tuvieran aplicación en las entidades federativas, pues ello se reservaba a los propios estados. Como resultado de esto, el primer Código Civil emitido dentro del sistema federal mexicano fue el de Oaxaca, que se promulgó entre 1827 y 1829. Otros intentos se dieron con el ánimo de favorecer el proceso codificador. Al Código Civil de Oaxaca le siguió el proyecto de Código Civil presentado al Segundo Congreso Constitucional del Estado de Zacatecas en 1829. Sin embargo, el proyecto nunca entró en vigor. Veracruz, por su parte, se sumó a esta tarea y elaboró un proyecto de Código Penal en 1832 que no llegó a concluirse. En 1833 se imprimió en Jalisco la primera parte de lo que habría de ser su Código Civil, bajo el título Proyecto de la parte primera del Código Civil. Sin embargo, tampoco se concluyó. En ese mismo año, en Guanajuato, se convocó a un concurso para la elaboración de su código, hecho que no tuvo consecuencias. Durante la etapa centralista, la labor codificadora fue menos rica, porque no participaron en ella los estados de la Federación, convertidos en ese entonces en departamentos. No obstante, como consecuencia de la carencia de códigos nacionales, algunos juristas elaboraron compilaciones de carácter privado para facilitar la enseñanza y aplicación del derecho. Destacaron obras como las de Vicente González de Castro, redacción del Código Civil de México, y las Pandectas hispano-mexicanas de Juan Rodríguez de San Miguel, ambas de 1839, que siguieron la estructura interna de la novísima recopilación y utilizaron como fuentes las 7 partidas y la recopilación de Indias. Es de resaltar que en 1842, el presidente Santa Anna comisionó a Manuel de la Peña y Peña para elaborar el proyecto del Código Civil, a Pedro Vélez, el criminal, y a Francisco María Lombardo, el de comercio. Sin embargo, como consecuencia de la suspensión del pago de los sueldos de quienes trabajaban en la codificación, se paralizaron los trabajos. Aunado a esto, en las bases orgánicas de 1843, se estableció que los códigos civil, criminal y de comercio se aplicarían en toda la nación sin perjuicio de las variaciones que pudiera hacer el Congreso
para los distintos lugares de acuerdo a las circunstancias particulares. Sin embargo, dicha disposición no se concretó en la práctica. En 1845, Mariano Riva Palacio, ministro de Justicia, propuso al Congreso la celebración de un concurso en el que se premiaran los mejores proyectos de código, lo cual tampoco tuvo consecuencias para la codificación. La puesta en vigor de la Constitución de 1824 y el Acta de Reformas de 1847 permitió que se reanudara la labor codificadora en los estados. El gobernador Benito Juárez volvió a poner en vigor el Código Civil de Oaxaca, que había sido promulgado entre 1827 y 1829 y estuvo vigente hasta 1837, lo que originó un nuevo Código Civil para ese estado. Sin embargo, una vez concluido en 1852, el gobierno de Santa Anna no permitió su entrada en vigor. El resultado más importante que en materia de codificación se produjo durante el gobierno de Santa Anna fue impulsado por el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Teodosio Lares, quien elaboró el primer Código de Comercio mexicano de 16 de mayo de 1854, que comprendía la materia terrestre y marítima. En él se siguieron los modelos de los códigos francés y español. La puesta en vigor de la Constitución de 1857 dio lugar a la Guerra de Reforma, la intervención extranjera y el Segundo Imperio. Esta Constitución no incluía entre las facultades del Congreso General la de dictar códigos para toda la República, por lo que los estados quedaban en libertad para realizar dicha tarea. Durante el gobierno del presidente Juárez, la actividad codificadora recibió particular atención, pero los terribles acontecimientos que sucedieron en esa época impidieron lograr grandes éxitos. Manuel Ruiz, ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos de Juárez, encargó a Justo Sierra O'Reilly la elaboración de un proyecto de Código Civil. La respuesta no se hizo esperar, y Sierra concluyó el proyecto en 1860. Las fuentes fundamentales de esta obra fueron el Código Civil francés, el proyecto de Código Civil español conocido